Entonces, vamos a empezar, digamos, con el reto 3, que se refiere a economía circular en el ciclo integral del agua. Y aquí también os queremos presentar dos casos de uso. El primero de ellos lo va a desarrollar Manuel de Besa, que trabaja en explotación de depuradoras, y un poco lo que va a presentar es un caso de uso relativo a la gestión circular de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas para la optimización del consumo energético. Entonces, Manuel, no sé si estás ya disponible. Sí. Vale, pues cuando quieras te escuchamos, te vemos y vemos la presentación, así que cuando quieras puedes empezar. Gracias. Vale. Buenos días, mi nombre es Manuel de Besa y trabajo en el Departamento de Explotación de Aguas de Galicia y voy a presentar el subreto gestión circular de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas para la optimización del consumo de energía y la revalorización de subproductos dentro del eje de economía circular. Bueno, como ven, es un título muy largo, es muy amplio que abarca muchas cosas, así que hemos decidido dividirlo en dos partes fundamentales. Por un lado, la parte A, que sería aquellas medidas que tengan que ver con la eficiencia energética en las plantas depuradoras, y por otro lado, aquellas propuestas que estén relacionadas con transformar los residuos que tenemos en nuestras plantas depuradoras e incluso en las industrias locales y transformarlas en productos de los cuales obtengamos un valor o también un beneficio ambiental. Un poco por la parte A, por el ciclo energético en las plantas depuradoras. Bueno, antes de daros algunos ejemplos de usos donde podrían encajar vuestras propuestas, comentar que, bueno, que el año pasado en Galicia hemos depurado 334 millones de metros cúbicos y eso nos ha ocasionado un consumo energético de 112 millones de kilovatios hora. ¿Cuáles son las circunstancias que tenemos de depuración en Galicia? Bueno, Gonzalo ya os había explicado un poco algunas pinceladas. Nos centramos aquí un poquito más en cosas que tienen que ver a lo mejor también que influyen en el consumo de las plantas. Tenemos plantas de tamaño pequeño-mediano. Después tenemos plantas con tecnologías muy variables, pues plantas fisicoquímicas, plantas biológicas. Se ha ido avanzando en este sentido, se ha ido probando con diferentes tecnologías. Después todos sabemos que la población está muy dispersa en el territorio en Galicia, que hay una orografía complicada, entonces esto hace que tengamos una dispersión de las plantas en el territorio y además esto ocasiona que tengamos grandes redes de saneamiento, lo cual ocasiona tener un mayor número de bombeos, lo que está relacionado con un mayor consumo. Además, estas redes al final bueno, pues, tienen el problema de que son muy difíciles de mantener, ¿no? Entonces esto va a hacer que las aguas residuales tengan una presencia de aguas blancas, en el caso de plantas costeras, pues aguas marinas también, y también pues recibimos vertidos industriales, ¿no? Bueno, pues por industrias que no cumplen la legislación vigente y que vierten en unas condiciones que no deberían. Todas estas cosas, pues al final influyen en tener un mayor coste energético en las plantas. ¿Por dónde pensamos que podrían ir encaminadas vuestras propuestas? ¿En qué usos? Bueno, pues pensamos en mejora en las eficiencias de los motores de las plantas, de los equipos de depuración. Pensamos en mejorar y en optimizar los procesos en regular mejor los bombeos, también incluso en autosuficiencia energética, pensando en energías renovables. Incluso habría pues medidas que tuviesen que ver con la iluminación o la climatización de los edificios de control de las plantas. Sin embargo, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues que tenemos plantas, tenemos muchas plantas, tenemos plantas que algunas pues han quedado un poquito ya anticuadas, algunos anticuados, obsoletos, pues son equipos poco eficientes. ¿Esto en qué deriva? Pues en altos costes energéticos.
Soluciones existentes. Hay muchísimas soluciones. Tenemos posiblemente tantas soluciones como que conocemos, como soluciones para la eficiencia energética que no conocemos. También hay algunas soluciones pues, que tienen una parte conocida y otra parte en la que se podría innovar. En esta diapositiva hay algunos ejemplos. Muchos de los ejemplos que están en esta diapositiva se pusieron en marcha en el programa Aqualitrans, que fue un programa de colaboración interregional entre España y Portugal, en donde se hicieron varias medidas en plantas depuradoras para mejorar la eficiencia energética, ¿no? Para poneros, desarrollo alguna de ellas para que veáis ejemplos, ¿no? Por dónde podrían estar vuestras propuestas. A mí personalmente me gustó bastante o mucho una de ellas, que fue la optimización del sumergimiento de los rotores en el reactor biológico de la edad de Ares, que es la imagen que tenéis a vuestra derecha. Bueno, en esta planta hay dos carruseles, que son los que veis en esa imagen, son dos reactores biológicos. Bueno, ahí entra el agua residual, hay unas bacterias que al final eliminan esa contaminación y necesitan, ¿no? Entonces, tenemos esas balsas, tienen 3 rotores que dan oxígeno y los cuales consumen mucho. Son rotores de 45 kilovatios de potencia nominal, ¿vale? Entonces, se hizo un estudio, ¿vale? Para ver cómo consumían energía esos rotores, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que pues tenían una profundidad óptima en la que consumían menos. ¿Qué pasaba en Ares? Bueno, pues que había una gran variabilidad en cuanto al caudal entrante. Entonces, la lámina de agua de las balsas subía y bajaba de forma, bueno, pues digamos descontrolada, ¿no? O sea, no lo podíamos controlar. Vale, entonces, pues, ¿qué se propuso? Pues se propuso una válvula motorizada, que es la que veis en la imagen de la derecha, que lo que hace es regular el nivel del agua en las balsas. Está en los vertederos de salida. Entonces, lo que hace es conseguir que más o menos el nivel del agua sea constante. Bueno, pues con esta medida se consiguió tener un ahorro energético de 13% en el consumo, ¿vale? Entonces, pues una idea, ¿no? Otra idea que también me gustaría destacar y que además también es en Ares, es que se instaló un sistema para el control de la dosificación reactivo para la precipitación del fósforo, ¿vale? Nosotros eliminamos el fósforo de las aguas residuales, lo hacemos mediante una sal metálica, que en este caso era el cloruro férrico, y eso implica pues que tenemos un gasto de reactivo. Vale, esto efectivamente no es exactamente eficiencia energética, pero bueno, al final es un beneficio ambiental porque estamos ahorrando en un consumo, por lo tanto, estamos ahorrando en un coste, estamos ahorrando en huella de carbono, ¿no? Bueno, pues lo que se instaló fue en la salida de la planta un sistema que lo que hace es medir los ortofosfatos que tenemos en el agua y esto, pues en función del caudal y de la consigna y de esa medición, pues lo que se hace es en tiempo real se dosifica más cloruro férrico o se dosifica menos, ¿vale? Bueno, pues esta medida consiguió ahorrar casi un 54% en el consumo de aditivo, ¿no? Bueno, y estas eran las dos medidas así que os quería comentar. A ver, hay miles de posibilidades, pero bueno, pues para que veáis algún ejemplo. ¿Cuáles son los problemas no resueltos en este campo? Pues nosotros pensamos que la parte innovadora podría ir por alguno de estos 3 ejes, ¿no? O bien en la autosuficiencia energética de las plantas mediante equipos de energía alternativa, que pudiésemos producir energía en el interior de nuestras plantas, lo que ocasionaría un ahorro energético. Después, un segundo eje
que sería controlar el proceso de depuración de manera que en función de los requerimientos de salida del vertido y de las cargas entrantes y caudales entrantes podamos regular el uso de sistemas de depuración para poder ahorrar en el consumo energético, es decir, no usarlo tanto si no es tan necesario usarlos. Y después también incluso pues medidas que tengan que ver con que hay equipos que están obsoletos, se va innovando, se va avanzando, la tecnología va avanzando y bueno, pues hay sistemas que consumen menos energía. Algunas tecnologías que hay en desarrollo, bueno, pues también algún ejemplo. Sabemos que, pues, como os decía antes, ¿no? La medición en continuo del fósforo, de los ortofosfatos, lo que os contaba antes. Después sabemos que también hay sistemas para medir parámetros microbiológicos en tiempo real, que permitirían ajustar la dosis de rayos ultravioleta que damos al final al agua para desinfectarla. Y, por ejemplo, pues energías alternativas como el hidrotornillo, que es un ejemplo esto, ¿no? Es un sistema que lo que hace es, al final, hace que el agua pase con muy poquita altura de diferencia por un tornillo de Arquímedes y esto pues genera una energía. ¿Vale? Pues serían propuestas, por ejemplo, que también tendrían cabida en esta parte A de nuestro subred. Vale, y ahora pasaría ya a la parte B. Estos son más bien medidas que tienen que ver con que nosotros retiramos una cantidad de residuos de las plantas, del agua residual. Se retiran diferentes tipos de residuos sólidos urbanos, se retiran arenas, se retiran grasas y sobre todo lo que hacemos es retirar lodos, ¿vale? Porque nosotros tenemos sobre todo plantas biológicas, ¿no? Entonces, nuevamente, antes de entrar en posibles casos de uso, os cito algunas circunstancias otra vez os recuerdo las circunstancias de la depuración en Galicia. Y también fijándonos un poquito en la generación de los residuos, ¿no? Tenemos más bien edades pequeñas y medianas, lo cual implica que quizá hay una menor producción de lodos. Después, las plantas están muy dispersas en el territorio. Esto va a hacer que gestionar estos residuos, cuando entregamos estos residuos a gestores, tengamos unos altos costes de transporte. Después, hay cierta tendencia hacia las edades biológicas, lo cual nos va a dar lodos biológicos procedentes de la decantación secundaria. El hecho de que tengamos infiltraciones de aguas blancas y de aguas marinas y también presencia de vertidos industriales va a hacer que los lodos tengan una composición química muy variable. Y después, como esto también, esta parte también está orientada a la reutilización de los residuos de las industrias locales en Galicia, bueno, comentar que en Galicia hay una presencia mayoritaria de... por las preguntas, o sea que... ¿Perdón? Sí, sí. Hay una presencia mayoritaria de la industria agroalimentaria, lo que implica pues tener unos residuos orgánicos, ¿no? Vale. Bueno, pues en Galicia hemos el año pasado producido 135.000 toneladas de lodos en las plantas de la comunidad. ¿Vale? ¿Cuáles son los posibles, por dónde podrían ir vuestras propuestas? ¿Dónde pensamos que las podemos usar? Bueno, pues en el tratamiento de lodos para producir energía mediante la obtención de biogás. También el tratamiento de lodos u otros residuos que se generan en las plantas o en las industrias para obtener productos que tengan un valor añadido en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que al final queremos productos que sean útiles en otra actividad. Y esa actividad, el que sean útiles en esa actividad les dará un valor, ¿no? O también incluso podríamos buscar tecnologías que lo que hagan es eliminar contaminantes que actualmente salen en las aguas y que no conseguimos eliminar. También podrían haber propuestas en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la situación actual que tenemos? Bueno, pues al final
hay muy poquitas cosas que hagamos para intentar hacer esta economía circular en las plantas, ¿no? Actualmente la mayor parte de las plantas en Galicia lo que hacen es deshidratar esos lodos, es decir, quitarle toda a ese residuo que quitamos del agua y lo que hacen es entregarlo a un gestor autorizado. Este gestor autorizado sí que después trata los productos y les da diferentes destinos, pero digamos que para el explotador el residuo es exclusivamente un coste, no es un beneficio, ¿vale? Después, sí que hay algunas plantas en Galicia, que son las plantas mayores de 100.000 habitantes equivalentes, que actualmente están produciendo biogás, ¿vale? Y ese biogás lo utilizan para generar energía o biocombustible. Y después también tenemos un ejemplo, Arey, donde hay una planta piloto para la recuperación de fósforo de las aguas residuales en forma de estrubita, que es un material con un alto valor añadido, que se utiliza como fertilizante, ¿vale? Entonces, todo esto al final, ¿qué nos dice? ¿Qué problemas hay? Bueno, pues que hay unos costes de gestión enormes en cuanto a los residuos y además estos residuos no dan un retorno económico al explotador, solo le provocan un coste, lo que implica que de alguna manera el explotador, bueno, aunque sabemos que todos se esfuerzan en hacer bien su trabajo, pues no le resulta tan interesante, digamos, generar grandes cantidades de residuos, o sea, eliminar esos residuos del agua, lo que provoca a su vez una mayor contaminación. Soluciones existentes, pues un poco quitar las mismas que cité en la diapositiva anterior, las que actualmente conocemos y que vemos que aquí hay en Galicia, es la digestión anaerobia mesófila para la obtención de biogás. Aquí veis una imagen a vuestra derecha de la Lagar de Ourense, ¿vale? Donde bueno, se genera biogás, ahí a través de un motor generador se obtiene energía, ¿vale? O la recuperación de fósforo en forma de estrubita, que es algo que se utiliza, el agua que se deshidrata de los reboses de las centrífugas, tiene una gran cantidad de fósforo, se le añade un aditivo, un óxido de magnesio, se cristaliza, se decanta la estrubita y esta estrubita pues se seca y se almacena y se puede comercializar. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí que sabemos que existen algunos problemas también en cuanto a la comercialización. Sería un problema no resuelto, ¿no? ¿Qué le vemos a estas soluciones? Pues que al final lo que vemos es que son solo aplicables en grandes plantas, lo cual no es la situación de Galicia. Hay muchísimas plantas pequeñas y después tienen unos grandes costes de implantación y de operación. Vale, ¿cuáles son los problemas no resueltos? ¿Por dónde pensamos que podrían estar encaminadas las propuestas que nos hagáis? Pues en esos ejes, ¿no? Por un lado, pues a lo mejor buscar tecnologías más eficientes para la producción de biogás o que se puedan adaptar a diferentes tipologías de plantas. Incluso se puede pensar en una centralización de los residuos. También sabemos, nos gustaría aprovechar, como decíamos, los generados en las plantas industriales que tenemos en Galicia, sobre todo plantas agroalimentarias, ¿no? Y utilizar esas sustancias para, mediante un tratamiento, obtener sustancias con valor, como pueden ser los bioplásticos o los ácidos grasos volátiles, que sabemos que son, que por ahí hay propuestas que se pueden buscar, ¿no? También podemos pensar en la codigestión. Ahí veis algunos residuos, ¿no? Pues residuos de las industrias cárnicas, de la industria conservera, residuos, incluso hortalizas, plantas, que se puedan añadir a la digestión y generar mayor biogás o X, ¿no? También se puede dar mucho en el campo de utilizar los lodos que generamos en las plantas para agrícola, como abonos o fertilizantes, y también se podría mejorar los procesos para la obtención de estrubita. Tecnologías en desarrollo es un poco lo mismo que acabo de decir. Bueno, pues sabemos que se está innovando en la codigestión, sabemos que se está innovando en mejorar la etapa de hidrólisis de la digestión, sabemos que se está innovando en eliminar contaminantes emergentes como fármacos que aparecen en las aguas residuales, técnicas para la extracción de biopolímeros
mejoras de las técnicas de financiación para poder utilizar los lodos con un destino agrícola. Bueno, miles de ejemplos, ¿no? Y nada más, gracias a todos y bueno, ahí os quedan algunos otros datos interesantes y agradecer también el trabajo de Idón y de Adantia en esta pequeña investigación que hemos hecho para que nos hagáis propuestas. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Vamos entonces con la última presentación de la mañana y también última presentación del reto 3, en donde pues un poco lo que queremos es mostraros un caso de uso en relación a las tecnologías innovadoras de desinfección y control de efluentes para la reutilización de aguas depuradas. La presentación la va a hacer Rubén Alvar, del Departamento de Explotación de Aguas de Galicia. Entonces, Rubén, no sé si estás ya listo. Sí, no sé si se me escucha. Se te escucha perfectamente, se te ve perfectamente y se ve tu presentación. Vale. Así que cuando quieras, gracias. Vale. A ver, yo pertenezco al Departamento de Explotación, como mi compañero Manuel, y voy a presentar el segundo subreto, además del que ya comentó él, que tiene por título Tecnologías innovadoras de desinfección y control de efluentes para la reutilización de aguas depuradas. Este subreto lo hemos subdividido en dos, en el cual los objetivos los dos objetivos son medición continua de parámetros microbiológicos y el otro que es la implantación de sistemas de desinfección emergentes de bajo coste, porque en Galicia pues los recursos son los que son y entonces lo necesitamos para la producción de agua regenerada en concreto. En el primero vamos a explicar antes de nada qué es lo que tenemos y qué necesitamos. A ver, espera, paso. Actualmente los datos de los que disponemos en continuo respecto a la calidad de los efluentes del Adar los solemos medir en base a medidas indirectas a partir de medidas de turbidez con turbidímetros a la salida de las plantas. Entonces, en realidad, los parámetros microbiológicos los obtenemos pues, con muestras puntuales que después se llevan al laboratorio y que nos proporcionan los datos 24 horas después. ¿Qué es lo que, por tanto, lo que necesitamos y por qué? Pues primero, disponer de un sistema de control en continuo de estos parámetros y después, ¿para qué lo queremos o para qué lo vamos a utilizar? Pues para poner, por ejemplo, unos ejemplos, como pongo aquí, pues sería la optimización de los tratamientos terciarios o detectar fallos, por ejemplo, en sistemas de desinfección. Como ejemplos de la optimización, pues podríamos comentar que la desinfección por cloración podría, por ejemplo, en caso de desinfección por cloración, introducir esta variable como para el cálculo de la dosificación, que actualmente se suele hacer por caudal o por cloro libre. Y en caso de, por ejemplo, desinfección ultravioleta, podríamos calcular el rendimiento del sistema, programar limpiezas, por ejemplo, de balastos y lámparas UVA en función del mismo. Incluso podría servirle a los explotadores para predecir los repuestos de este tipo de tratamientos. Soluciones existentes en el mercado de medición continua, pues sí, hemos encontrado varios, algunos sí que los conocemos un poco más de cerca, pero bueno, lo que nosotros también pretendemos es que estas soluciones pues, que se nos den, que sean en la medida de lo posible de bajo coste para después poder implantarlas no solo en la cuenca piloto, sino en otras plantas que nosotros explotamos.
Como ejemplos de soluciones que hay en el mercado, nosotros tenemos hemos visto el proyecto Senso 3, que en realidad es un proyecto que no hemos desarrollado nosotros, pero que se ha realizado un piloto en una de las plantas que gestionamos directamente, en la DAR de Bayona. El proyecto fue desarrollado por las empresas Taisunave, Nanoimmunotech, Sispro, Aimen y GESECO Aguas. Y aunque no se enfocó a parámetros microbiológicos, sino microcontaminantes, sí que tiene elementos a destacar que nos interesan mucho. Uno de ellos es el diseño y fabricación del sensor a partir de nanotecnología y en concreto utiliza la técnica HeatSense, una tecnología registrada y basada en el calor generado por nanopartículas asimétricas de oro, al ser irradiadas mediante una fuente de luz externa, de una luz láser. Otro de los puntos a destacar sería también la gestión de análisis y recepción de los datos del sensor, que utilizando hardware de bajo coste, como es el microcontrolador que se ve en la imagen, que es muy conocido y muy usado. Y por último, también este proyecto tiene a destacar también el sistema de muestreo. Está realizado con un sistema robótico, consistente en un sistema de ejes lineales y que van cogiendo la muestra y la van desplazando en el sistema según se necesite. Otro ejemplo de soluciones en el mercado lo podemos ver son los desarrollados por la empresa Indrops, con la cual colaboramos, y esta empresa tiene dos proyectos fundamentales. Uno comentó también mi compañera Leticia ayer, del área de vertidos, consistente en una boya situada en el medio receptor y después que cogía las analíticas y se realizaban con el método clásico habitualmente, que es el periodo de incubación de 24 horas y resultados al día siguiente. Entonces, a nosotros nos interesaba quizá otro que tienen ellos desarrollado, que es porque lo que permite está basado en nanotecnología y permite obtener resultados aproximadamente en 1 hora y media, 2 horas, mediante un sensor de medición de variación de ciertas propiedades físicas. Y por último, de soluciones existentes, también hemos visto que existe el equipo Back Control de la empresa Microlan y que detecta la actividad microbiológica midiendo las actividades enzimáticas específicas de coliformes, de coli y de biomasa. Entonces, la actividad enzimática se detecta mediante la adición de reactivos que contienen un indicador fluorescente con un aumento de la misma cuando la enzima está presente en la muestra. Estas son algunas de las soluciones existentes en el mercado, pero como problemas no resueltos o no aplicados de estas mediciones son su aplicación concreta al servicio de explotación, por ejemplo, de todas las plantas. Se desconoce si actualmente existen sistemas de análisis en continuo de parámetros biológicos, o sea, de estos sí que hay, que hemos comentado, pero de la aplicación de estos a la explotación, como por ejemplo implantación de algoritmos que permitan predecir fallos en equipos u optimización y que podrían utilizarse, por ejemplo, algoritmos innovadores innovadores o no innovadores ya, como son el empleo de redes neuronales para cumplir dichos objetivos. El siguiente reto, subreto nuestro sería la implantación de sistemas de desinfección emergentes de bajo coste para producción de agua regenerada. Este sistema de desinfección, los objetivos principales
sería lo que habíamos comentado antes, implantar un sistema de reutilización, pero que fuese económicamente viable y en concordancia con la disponibilidad de recursos que tenemos aquí en la comunidad en Galicia. Ejemplos de posibles usos serían, pues bueno, lo típico, utilización de agua regenerada para eventos de sequía, riegos, uso industrial, etcétera. Soluciones que hemos visto en el mercado de bajo coste, pues sí que existe la tecnología emergente de ósmosis forzada. También hay investigación a nivel industrial, pero también no desconocemos la fase TRL en la que se encuentra. Y también, por ejemplo, el proyecto que ya comentamos antes de Senso 3, por ejemplo, el prototipo de ozonización empleaba un control PID para el control de ciertas variables, para reducir costes. En Galicia actualmente tenemos una autorización para reutilización en la depuradora de Vigo Lagares, con usos para agua industrial y para agua postclorada, para riego y baldeo. En esta depuradora la reutilización debe rondar más o menos a lo mejor entre 1 y 3%, aunque estos porcentajes no serían muy característicos de la cuenca piloto que tenemos, puesto que las plantas son de menor magnitud. Entonces, bueno, nada, un poco los problemas no resueltos y un poco la aplicación nuestra sería aquí a la comunidad gallega, pues por la disponibilidad de recursos hídricos, por dispersión poblacional, que incide al final también en la dimensión de las redes de saneamiento. Y entonces, pues bueno, nos interesaba para el futuro, pues intentar conseguir algunas tecnologías que pudiésemos aplicar en nuestra comunidad. Y nada más. Muchas gracias.